Bienvenidas y bienvenidos a Gente de Opiniones. Es un gusto, es un placer que nos acompañe en esta nueva semana cuando hoy celebramos y conmemoramos y quisiéramos que todo el mundo cuidáramos el medio ambiente. Es el Día Mundial del Medio Ambiente y le invitamos a tener un cuidado responsable del agua, también a no dejar los desechos sólidos en cualquier lugar y sobre todo a respetar la madre tierra, ¿verdad?, que nos da de comer. En este día especial del Día Mundial del Medio Ambiente tenemos de invitado al gerente general de FOPROLID, que es el Fondo de Protección de Lisiados y Discapacitados a consecuencia del conflicto armado, el doctor Marlon Mendoza Fonseca, a quien le damos la más cordial bienvenida. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, María Teresa. Muchas gracias por la invitación en nombre de la Junta Directiva de FOPROLID y el mío propio. Bueno, estamos en Gente de Opiniones tratando de hacer balances de estos 3 años de gobierno del profesor Salvador Sánchez Serén, presidente de la República, y queremos hablar un poco sobre precisamente los logros de FOPROLID, pero antes que nos ponga en contexto su gerente general, ¿en qué consiste el trabajo que realiza esta institución autónoma y quiénes son los beneficiarios de este fondo? Bueno, en primer lugar, nos da muchísimo gusto poder hacer un poquito de historia de este fondo. El Fondo de Protección de Lisiados y de Personas con Discapacidad a consecuencia del conflicto armado nació a raíz de los acuerdos de paz, es una de las instituciones fruto de los acuerdos de paz. Funcionalmente arrancó allá por el año 1994 y cubre 3 grupos básicos de población. El primero son las personas con discapacidad a consecuencia del conflicto armado, ya sea provenientes de la Fuerza Armada, FMLN o civiles afectados por el conflicto. En segundo lugar, las madres, padres, hijos e hijas de combatientes de FMLN y Fuerza Armada que fallecieron en ese conflicto. Y últimamente se ha agregado un tercer grupo, ya desde el año 2009, que se reformó la ley, el decreto 416, está empezando a crecer un tercer grupo que son los familiares de beneficiarios del fondo que van falleciendo, es decir, los hijos e hijas menores de 18 años, las madres y padres de estos pensionados que fallecen van heredando la pensión proporcionalmente, y este grupo va creciendo también en la medida que van falleciendo también los beneficiarios pensionados. Son los 3 grupos que desde el año 94 empezó a funcionar este fondo, pero que el gran trabajo que realizaban, el mayor trabajo que realizaban, era la entrega de las pensiones, es decir, se limitaron desde los acuerdos de paz únicamente al aspecto económico. Las pensiones nunca van a ser suficientes para que un grupo familiar pueda sobrevivir, ni antes ni ahora, y por eso vamos a contar más adelante qué es lo que hacemos para complementar esa pensión, y no ha sido sino hasta el año 2009, 2010 en adelante, que con mucho orgullo sí podemos contarle al país entero, al pueblo salvadoreño, todos los avances que se han tenido. Si hablamos de las áreas, doctor Mendoza, podríamos decirle a la población que los servicios que FOPROLID está otorgando a esta población beneficiaria, que si nos dice más o menos en cuánta gente se estima los beneficiarios actualmente de FOPROLID y en qué áreas exactamente trabajan. Sí, fundamentalmente la ley determina 3 tipos de prestaciones, 3 tipos de beneficios para esta población con discapacidad. El primero es un beneficio económico, se divide en 2 partes. Una son las prestaciones económicas periódicas, llamadas pensiones mensuales, y otras son indemnizaciones, que es un solo pago que se le brinda a las personas que tienen una discapacidad menor del 5% de discapacidad para entregar un solo monto. En segundo lugar están las prestaciones en servicios de salud y especie, que son todas las atenciones médicas, quirúrgicas, ayudas técnicas, bastones, muletas, sillas de ruedas, y principalmente también se han agregado las órtesis y prótesis, que también a partir del año 2013 ya tenemos un propio taller de prótesis en FOPROLID. Y el tercero son las otras prestaciones de beneficio adicional
como por ejemplo el gasto funerario. Al fallecer un beneficiario, se entrega un gasto funerario. Damos también ayuda en transporte a las personas que tienen discapacidad total para que se desplacen a sus consultas médicas y atenciones globales de rehabilitación. Y otro tipo de beneficios también sociales que los vamos a ir explicando, que son programas eminentemente sociales que se han implementado desde el 2010, como son el programa de reinserción, el programa de créditos y el programa de salud mental, que fue algo tan descuidado que debió haberse manejado desde el inicio de este fondo, pero que creemos que nunca es tarde para poder arrancar con ello. Claro que sí, lo importante es iniciar y mantenerse, ¿verdad? Queremos a continuación presentarle algunos testimonios de beneficiarios y beneficiarias de FOPROLID para que usted conozca de qué sector estamos hablando. Viviendo acá en este lugar, pero tengo 12 años de estar trabajando acá. El apoyo productivo con el cual he contado o he recibido del fondo, pues es la parte de las cuotas mensuales, como también participación en ferias y una ayuda de unos módulos de la cual me ha servido mucho porque he logrado avanzar en mi trabajo. Nos dijeron de que iban a hacer unos censos, entonces nosotros nos acercamos al hospital, donde nosotros nos censaron, decían que era para darnos ayuda a todos los que éramos lisiados a consecuencia del conflicto armado. Entonces, nosotros nos acercamos a las oficinas del fondo que cuando ya estaban instaladas, y allí fue donde a nosotros pues nos anotaron también y empezaron a darnos orientaciones, ¿verdad? Entonces fue donde nosotros ya empezamos a recibir un beneficio. El fondo nos ha ayudado bastante porque yo tengo una pequeña tiendita y ellos pues nos han dado un apoyo productivo que nos ha ayudado mucho. Bueno, parte de este apoyo, ¿cómo le podemos llamar a ese apoyo que en este momento FOPROLID da a las personas que por alguna razón sufrieron, quedaron lisiadas de alguna parte de su cuerpo y están en este momento siendo beneficiadas de este fondo que, como usted nos decía, empezó a funcionar desde 1994? Sí, bueno, ambas personas, como lo notaron, se refieren a todos los beneficios que han recibido de FOPROLID, se refieren a la prestación económica, reciben una pensión mensual, pero también le dan mucho énfasis al apoyo productivo. Esto es parte del programa de reinserción social y productiva que ejecuta FOPROLID desde el año 2010, que nació ese programa y se ha fortalecido con el tiempo. Y esto es dirigido únicamente en este momento para personas con discapacidad. No lo cubrimos todavía, lamentablemente, para madres y padres de combatientes fallecidos, pero la proyección de futuro es esa. Ese es uno de los programas emblemáticos, junto con el programa de créditos. Toda nuestra población, allá por el año 2009, andaba cerca de 11.000 personas. Actualmente ya llegamos a casi 19.000 personas beneficiarias, pensionadas. 15.600 de ellas son personas con discapacidad y el resto, 1.500 madres y padres de combatientes fallecidos y un poco más de 1.400 familiares que han heredado la pensión. A nosotros nos gusta historiar mucho porque la población a veces desconoce este tipo de inversión social que se hace. Por ejemplo, el presupuesto del año 2009 era de 18 millones de dólares. En este momento FOPROLID tiene cerca de 45 millones de dólares. Es un poco más que algunos ministerios incluso, el presupuesto. Y es una inversión eminentemente social. Son 39 millones de dólares destinados a beneficios económicos, a pensiones, indemnizaciones, gastos funerarios, viáticos para movilización. Hay otros 2.3 millones para salud de estas personas con discapacidad y otros 3 millones también para programas de reinserción y créditos. Estamos hablando que es una pensión mensual de alrededor de más de 19.000 personas, ¿no? Exactamente, exactamente. 19.330 tengo en mis apuntes. Exactamente. Y quizás, doctor, habría como que
Aclararle a la población que a veces se dice que hay unas manifestaciones que de repente surgen, que los excombatientes no fueron atendidos, no se les ha dado nada, pero bueno, yo tuve la suerte de ser parte en algún momento de la Junta Directiva de FOPROLID y allí precisamente se arregló, se gestionó que se pudiera dar por primera vez en la historia una indemnización a esta población que tanto sufrió y que de alguna manera fue directamente afectada por el conflicto armado, tanto del FMLN como de la Fuerza Armada, doctor. Sí, definitivamente eso hay que aclarárselo al pueblo salvadoreño. Los gobiernos anteriores al 2009 habían dejado una deuda del año 93 y 94, y esto parejo para Fuerza Armada, FMLN y civiles, y en el 2010 se honró esa deuda precisamente con el gran trabajo que hizo esa junta directiva que integraba a María Teresa. Precisamente se dieron los grandes saltos en ese año 2010, se pagó esa deuda histórica, eso fueron cerca de 19 millones de dólares, que no es ninguna cantidad despreciable, y fue una inversión social, un reconocimiento justo a esta población, y posteriormente hemos seguido haciendo grandes esfuerzos por equilibrar también las prestaciones. Las pensiones en este momento van desde los 120 dólares hasta los 300. Todavía estamos en un dilema de la aplicación del salario mínimo. Nosotros sí estamos como Junta Directiva y Administración Superior canalizando nuestro esfuerzo para que ese aumento al salario mínimo que hubo en diciembre del año pasado pueda ser aplicado ya a partir del año 2017. Estamos en Casa Presidencial, en una coordinación interinstitucional para que esto se haga efectivo a la población con discapacidad beneficiaria del fondo, que seguramente nos está viendo en este momento. Les decimos que todo nuestro esfuerzo está dirigido hacia esa consecución de ese derecho, y con esto las pensiones llegarían las máximas a 360 dólares, y por supuesto ya es un poco de mayor garantía, mayor seguridad de vida para el grupo familiar de nuestros beneficiarios, y por supuesto que es un impulso más de la política social del presidente Salvador Sánchez Serén. Pese al ahogamiento económico al que está sometido en este momento. Correcto. Doctor, el proceso de rehabilitación productiva, veíamos que lo que dan en llamar módulos a algunos de los beneficiarios es precisamente este apoyo productivo que se da en FOPROLID. Díganos cuáles son los principales logros en esta área de rehabilitación productiva. Okay. Aunque si me permiten un minuto aclarar esto de las marchas, los grandes medios de desinformación de este país han confundido a la población, ya la confundieron. Las grandes marchas que ustedes miran en la calle son marchas de personas veteranas del conflicto armado que no son beneficiarias de este fondo. Sin embargo, a veces los titulares en algunos diarios manejan lisiados protestando, y quienes andan ahí son personas veteranas sin discapacidad que están luchando por su propia ley, que es la ley de veteranos, pero no tiene absolutamente nada que ver con FOPROLID. Nosotros recibimos el presupuesto, mes a mes estamos pagando las pensiones, todas las prestaciones, incluyendo este programa de reinserción, lo llevamos al día. Cada año tenemos 1.6 millones de dólares destinados a esta población. Lo que entregamos es un capital semilla de un promedio de 2.500 dólares por persona. Esto para realizar una actividad productiva que la persona ya sabe realizarla. Ellos ya lo hacen en el campo, tienen sus gallinas, sus reses, sus cerdos. En las ciudades tienen sus pupuserías, salones de belleza, que son los que más se están implementando. Y con estos 2.500 dólares hacen un salto importante para invertir en ese apoyo productivo que realizan. Y hemos visto unos cambios dramáticos en la calidad de vida de estas familias. Tenemos bien sistematizado esto, y de forma tal que muchos de ellos que recibieron en el 2010 hoy son abastecedores de FOPROLID para darle cerdo, ganado, gallinas a los nuevos que van recibiendo. Tenemos un promedio de cerca de 650 nuevos beneficiarios de este programa de reinserción por año. Estamos hablando de 650 familias que van a cambiar de manera importante su nivel de vida.
sobre todo en el campo. Recordemos que la gran mayoría reside en áreas rurales, residen en los departamentos allá de Morazán, Usulután, Chalatenango, y estamos fortaleciendo a grupos familiares y nos llena de mucha satisfacción esa inversión social que se ha hecho, que ha sido muy bien utilizada. Ellos son testigos, ya pudieron ver algunas versiones, algunos testimonios que definitivamente nos dan la razón en eso, que vamos en el camino correcto. Doctor, tras la secuela física, digamos, que dejó el conflicto armado para las personas que estuvieron combatiendo, ¿verdad?, que tuvieron en algún momento armas y pelearon, quedaron no solamente esa secuela física, sino muchos traumas de guerra, que se dan en llamar el estrés postraumático, ¿verdad? Correcto. Tras presenciar, qué sé yo, un bombardeo, alguna masacre, una situación muy difícil. Usted ya decía que esta era también una deuda histórica, la atención en salud mental. ¿Cuáles son los principales problemas de salud mental que ustedes han encontrado, han logrado ver en esta población? Sí, ya se han hecho estudios desde el 2010, se han hecho estudios serios para identificar realmente la condición psicosocial de todas las personas beneficiarias y, repito, es algo que debió haberse hecho desde el inicio de los acuerdos de paz. Esto es algo que, impulsando un plan de nación, definitivamente debió haberse hecho. Sin embargo, lastimosamente solo se preocuparon por la entrega de las pensiones y no vieron a la persona de forma integral. Entonces, ya con el paso del tiempo, lo que hemos ido identificando son muchísimos casos de alcoholismo. Nuestro programa de salud mental está muy enfocado a la atención de la familia como tal, porque es el eje de la sociedad, la reunificación familiar. Estamos atacando fuertemente lo de la violencia intrafamiliar. Definitivamente está muy arraigado, tanto en áreas rurales como urbanas. Y no solamente nos basamos en grupos de autoayuda, de reflexiones, sino también se han conformado grupos ya junto con Alcohólicos Anónimos. Hemos rescatado, parece mentira, pero son casos dramáticos, gente que los hemos recogido de la calle directamente. De la cuneta. Personas de la cuneta, personas sin la prótesis, amputados, abandonados en la calle, sin su familia, sin trabajo, sin ingresos. Y se ha hecho todo un trabajo, el equipo de psicólogos y psicólogas de FOPROLID les ha hecho volver nuevamente a tener esperanza, se les ha vuelto a reconocer como ciudadano al tener su DUI, las condiciones de un alojamiento, de un albergue, el fondo lo ha financiado. Se han buscado también otras coordinaciones para atenciones psiquiátricas de estas personas, en grupos de apoyo de Alcohólicos Anónimos y, por supuesto, nuestro apoyo económico en el área de reinserción productiva, es decir, en algo que la persona ya sabe realizar, con un seguimiento cercano de nuestros psicólogos y psicólogas. Hemos visto en los últimos 2 o 3 años unos cambios importantes, reunificación familiar en estos casos, y nos llena eso de mucha alegría, mucha satisfacción, ir encontrando, ya son decenas de casos similares, pero sabemos que todavía es insuficiente, el camino es largo para recorrer, pero insisto, sabemos que estamos en el camino correcto. ¿Cuántos grupos tienen a nivel de todo el país de atención? Bueno, en este momento incluso hemos formado 40 facilitadores dentro de la misma población con discapacidad. Nuestros beneficiarios y beneficiarias están permanentemente en capacitaciones con nuestro equipo de psicólogos y psicólogas y hay más de 60 también grupos de autoapoyo. Hay miles, en cada año se dan miles de atenciones directas en salud mental, acompañamientos, hay grupos de encuentro, hay el manejo lúdico también, el deporte, para integrar a todo este grupo de beneficiarios y beneficiarias, el uso también de la musicoterapia, una serie de terapias alternativas en el área de salud mental que nos ha dado mucho éxito y lo que queremos es expandirlo. Lastimosamente, por la falta de recursos, no logramos crecer en el número de profesionales de esta área, pero el impulso que tenemos definitivamente nos va a llevar al éxito con toda la población.
Muy bien, nos vamos a quedar en este punto. Al volver vamos a estar hablando de lo que el doctor Marlon Mendoza ya nos adelantó, que es este laboratorio de prótesis y órtesis. Ya regresamos. Estamos conversando con el gerente general del Fondo de Protección de FOPROLID, Fondo de Protección de Lisiados y Discapacitados a consecuencia del conflicto armado, el doctor Marlon Mendoza, quien nos está contando cómo es la situación ahora de las personas beneficiarias y los programas de reinserción que se les ha dado. Tenemos una nota a continuación que quisiéramos mostrársela para que nos dé pie a hablar del laboratorio de prótesis que tiene FOPROLID. Con la finalidad de garantizar calidad y agilidad en los tiempos de entrega de las prótesis, se aprobó en octubre de 2008 una reforma de la ley que estableció la creación de un taller de prótesis propio de FOPROLID, como parte fundamental del proceso de rehabilitación integral de sus beneficiarios, lo que hoy se conoce como Laboratorio de Prótesis Aníbal Salinas. El Laboratorio de Prótesis Aníbal Salinas brindará atención personalizada a los beneficiarios con discapacidad mediante la fabricación, diseño y reparación de prótesis de miembros inferiores y superiores, órtesis y demás elementos ortopédicos claves para su rehabilitación y mejora en la calidad de vida. Muy bonito las instalaciones, los técnicos que han contratado pues, son muy profesionales en el campo y espero pues que esto sea de un beneficio muy satisfactorio para el beneficiario. Para poner en marcha este laboratorio, FOPROLID, a través de fondos del gobierno de El Salvador, ha invertido más de $500,000 y hoy cuenta con altos estándares de calidad técnica, lo que permitirá la entrega gratuita y oportuna de prótesis a nuestros beneficiarios. Cuenta con personal técnico calificado, con amplia experiencia en el área de fabricación y reparación de prótesis y órtesis, todos identificados y comprometidos con el bienestar del beneficiario. Con la puesta en marcha del Laboratorio de Prótesis Aníbal Salinas, se busca también que las personas con discapacidad beneficiarias de FOPROLID, pero principalmente las que necesitan prótesis, equiparen sus oportunidades mediante el acceso al apoyo técnico calificado. Las proyecciones son muchas y se espera que para el año 2014, FOPROLID, a través del laboratorio, haya atendido a un aproximado de 289 beneficiarios. Bueno, y ahí observaban en la nota las personas que les faltan sus miembros inferiores, parte de las piernas, parte de los brazos. El tener este laboratorio que ahora tiene FOPROLID, ¿qué le ha significado, doctor Marlon? Cuéntenos sobre este interesante proyecto. Bueno, en primer lugar, la satisfacción es absolutamente plena, ya 4 años después de inaugurado este laboratorio de prótesis, que precisamente lleva el nombre de Aníbal Salinas. Fue una persona con discapacidad que dirigió inicialmente este laboratorio mucho antes de que se construyera. Fue quien diseñó la idea, el muñequito de cómo podía ser este laboratorio. La tecnología es europea, es de Francia. Tenemos una maquinaria de avanzada, de altura. Es moderna, es muy útil. Tiene todos los aditamentos necesarios y los materiales, la institución, como para elaborar prótesis de alta calidad. Es incluso educativa también, porque rotan en nuestro laboratorio de prótesis estudiantes de algunas universidades que tienen esta carrera de órtesis y prótesis, y eso nos llena de mucho orgullo. Pero sobre todo lo que hemos valorado es el impacto socioeconómico de esto. Es decir, no tiene por qué manejarse que esta población no se merezca un laboratorio de avanzada, es decir, por supuesto que no vamos a pensar de esa manera, se merecen eso y mucho más, y por eso hicimos todo el esfuerzo de poder construir este laboratorio. Tiene toda la tecnología de punta, las prótesis son de la más alta calidad, y lo más importante es que ya hemos comprobado en la práctica
que el costo de cómo se compraba a las empresas privadas en su momento era a veces hasta el triple de lo que realmente cuesta su elaboración, incluyendo la mano de obra que son personas con discapacidad también quienes hacen estas prótesis, órtesis y calzado ortopédico. Y esa producción que tenemos anualmente anda por encima de 100 aparatos protésicos nuevos. Cubrimos también órtesis de todo tipo, más de 150 pares de calzado por año, calzado ortopédico especial, y todo de la más alta calidad, dirigida a esta población afectada por el conflicto armado. Nuestro propio laboratorio de prótesis tiene una elevada calificación a nivel nacional y, como mencionaba, a nivel internacional también llegan estudiantes de diferentes países, de la Universidad Don Bosco en este caso, que aquí que tengo traslada. un saludo que dicen que está Mayeli en Foprolid haciendo los sociales. Ella estudia segundo año de la tecnología de órtesis y prótesis de la Universidad de Don Bosco, así que le mandamos saludos a Mayeli. Sí, exactamente, esa es la satisfacción que tenemos. Prácticamente es un laboratorio escuela, y la proyección que tenemos con este laboratorio, sin desmeritar, sin descuidar nuestra población, es en algún momento poder llegar a la venta de servicios. Eso le iba a decir. Sí, ¿No hay alguna, digamos que otras personas que tengan algún tipo de discapacidad que no sea a consecuencia del conflicto armado, que haya sido por un accidente o etcétera, tienen en este momento posibilidades de ir al laboratorio y pedir un servicio, o todavía no? Sí, lamentablemente todavía no podemos, porque la ley es estrictamente para las personas con discapacidad consecuencia del conflicto armado, pero en el futuro sí tenemos pensado ampliar ese servicio, poder hacer una excepción, modificar un poco la ley también para poder hacerlo y vender el servicio de forma tal que los ingresos puedan servirnos para fortalecer otros programas emblemáticos que por la falta de recursos no hemos podido crecer como quisiéramos. Este programa de reinserción, por ejemplo, es muy exitoso. Tenemos experiencias de personas con discapacidad que han crecido enormemente. El programa de créditos también es insuficiente todavía. El número de créditos que entregamos por año anda por encima de 300 a 320 por año, poco más de 1.6 millones de dólares, pero quisiéramos dar más créditos a más personas, porque esa es la forma en que realmente se impulsa para el desarrollo social de estas personas. Pero el presupuesto es insuficiente. Esta podría ser una muy buena fuente de ingresos. Si la memoria no me falla, tiene como más o menos 10 días que el presidente de la República, el profesor Salvador Sánchez Serén, lanzó la Política Nacional de Atención Integral a las Personas con Discapacidad, con el objetivo, lo menciona la ley, de ofrecer igualdad de oportunidades a este sector. ¿Cómo se interrelaciona, cómo se conecta el trabajo que hace Foprolid, que también trabaja con personas con algún tipo de discapacidad, claro, a consecuencia del conflicto armado? ¿Cómo se relaciona o cómo a ustedes les es útil esta Política Nacional de Atención a la Persona con Discapacidad? ¿De qué manera a ustedes también les fortalece su derecho a recibir la atención de este sector? Sí, definitivamente una de las grandes fortalezas que tiene Foprolid es que dentro de su junta directiva están agrupadas también, integradas asociaciones de personas con discapacidad, las más grandes del país por cualquier causa, y ellas han sido también las que han ido impulsando lo que hoy es la Política Nacional de Atención Integral a través del CONAIPD, que es el ente rector. También nuestro personal forma parte de diferentes comisiones de este CONAIPD, en las comisiones de inserción laboral, en la comisión de salud, en las comisiones que se tienen definidas de educación y otras en el CONAIPD, nosotros participamos. Y de igual manera en las consultas que se hizo para elaborarla, ahí participamos. Todo lo contenido en la política, salud, reinserción, habilitación, accesibilidad, nosotros sí lo hemos ido enriqueciendo en nuestros instrumentos legales y evidentemente teniendo un edificio accesible, que a propósito es importante decirlo, fue en el año 2010 que se hizo una batalla legal. Era un edificio que estaba abandonado, tirado,
Si recuerda, María Teresa estaba en junta directiva en ese tiempo, que se ganó ese juicio a una aseguradora muy renombrada de este país. Una dura batalla esa Fue una también. dura batalla que se ganó y finalmente ya pudimos utilizar ese edificio. Se invirtió otro $500,000 más. Es un edificio totalmente accesible para personas con discapacidad, para personas ciegas, personas en sillas de ruedas, con muletas, absolutamente accesible y nos llena de orgullo porque es propio de Foprolid. Ya no tenemos que pagar renta en ese edificio como se pagaba antes. Era un edificio súper inaccesible. Lastimosamente no enviamos las fotos del edificio anterior que se tenía. Era un desprecio a la vida de las personas con discapacidad. De repente los seres humanos olvidamos rápido, pero hasta el año 2010, que llegamos al fondo junto con María Teresa, era una calle, un acceso a esa vivienda totalmente inaccesible para personas en sillas de ruedas, muletas, bastones. Era un desprecio a esta población beneficiaria y fue lo primero que hicimos, alquilar una casa cercana, más accesible, mejorando los servicios, creciendo en el número de personas atendiendo. Recuerdo que solo 2 personas atendían a las 100, 120 usuarios que se presentaban. Hoy atendemos a más de 400 por día. Es decir, se ha duplicado o triplicado el número de atenciones, pero es un edificio accesible, amplio, acogedor. Brindamos ahí un café, hay un refrigerio también a las personas que llegan. Los transportamos también en vehículos propios de Foprolid a las diferentes clínicas, hospitales. Tenemos un albergue para quienes vienen de largo y se tienen que quedar a pernoctar en San Salvador. Y todo eso son recursos del Estado, de los impuestos que todos y todas pagamos y que están eficientemente utilizados. Nada del cliché ese del despilfarro o del derroche, ¿verdad? Es a las personas humanas a las que les estamos brindando esos servicios y hay una satisfacción plena de esta población. Quizás mencionar que en El Salvador, cuando se lanzó la política dirigida a las personas con discapacidad, se hablaba que más de 4,000 personas sufren algún tipo de discapacidad, lo que representa para la población salvadoreña más o menos el 6.4%. Y el Ministerio de Trabajo reportaba en aquel momento 14,000 personas con discapacidad, pero ya ubicadas en un empleo. También en honor a la ley de equiparación de oportunidades que obliga a un empleador a por lo menos emplear una persona con discapacidad por cada 20, que no muchas empresas, dicho sea de paso, en este momento lo cumplen, ¿verdad? Pero bueno, para los beneficiarios de Foprolid, doctor, ¿cómo se desarrolla el otorgamiento de crédito? ¿Qué tipo de iniciativas deben presentar? ¿Esto es individual, es colectivo? ¿Cómo ustedes deciden otorgar créditos a las personas? Okay. Solo ampliando un poquito en lo de las estadísticas, a nivel mundial se maneja que el 10% de la población de un país tiene alguna discapacidad. Y para fines de la ley de equiparación de oportunidades, una persona con discapacidad cada 25 empleados. Nosotros como Foprolid, por ejemplo, tenemos el 18%, vamos mucho más allá de esto, entre profesionales y trabajadores administrativos. La obligación es el 4%, llegamos al 18%. Y eso también es otro motivo de orgullo más, estamos sobrecumpliendo y quisiéramos avanzar mucho más en eso. Nuestro programa de crédito surgió en el año 2009, también estaba María Teresa en la Junta Directiva cuando se aprobó el programa, y el único requisito fundamental es el tener una pensión en Foprolid, ser una persona pensionada, no tener compromisos con la banca, con el sistema financiero, y poder tener disponible al menos el 50% de la pensión para poderle descontar. Es decir, que es un crédito altamente seguro porque de la misma planilla se extrae la cuota mensual. Es decir, la persona se le entrega su crédito, que la gran mayoría está haciendo para créditos de vivienda, para comprar vivienda nueva, usada o reparación de vivienda. La grandísima mayoría, cerca del 80%, ha ido para eso. El otro 20% restante para producción de cualquier tipo, también para fortalecer actividades laborales.
y la persona tiene asegurado ese pago, no hay riesgo de mora, la mora es cero, y se han mejorado las condiciones de las viviendas en una gran cantidad. Ahorita ya casi estamos llegando a los 2.500 personas de nuestro programa de crédito, y el monto global que tenemos, el capital final que tenemos ya pasa de los 7 millones de dólares, que es el que se anda moviendo, porque esto es un fondo rotativo. Es decir, todo el ingreso que se tiene mensual de las cuotas, más los intereses, que es un interés bajísimo, del 7%, todo eso va a nuevos créditos, es decir, es envolvente. Entonces, ya más de 2.500 personas, y a quienes no se han podido, tenemos 2 convenios fuertes con la Banca Nacional, con el Banco Hipotecario, el Banco de Fomento Agropecuario, y entre ambos ya se ha llegado incluso a tener más de 5.000 personas con créditos en esa banca, son convenios firmados que tenemos, a una tasa también preferencial que no pasa del 9%, que es sumamente competitiva. Y tenemos también con Foso Familia otro convenio para poder dar cobertura a nuestra población beneficiaria. Llevamos también en los últimos 3 años un convenio con Hábitat para la Humanidad, que ha sido también exitoso. Es decir, no tenemos los recursos totales, pero sí nos fortalecemos en la coordinación con otras entidades que sí tienen los recursos, pero tratamos de hacer los convenios casi en igualdad de condiciones que nuestro propio programa de crédito. Y eso demuestra una vez más que un fondo bien manejado, con una junta directiva que pone y una gerencia que hace efectiva la gestión de fondos, puede seguir beneficiando a este sector que fue pues de los más afectados, ¿verdad?, del conflicto, porque perdieron alguna parte de su cuerpo, además de familia, por supuesto. Nos vamos a quedar en este punto, doctor, y al volver vamos a hablar sobre cuáles son las proyecciones que tiene Foprolid para este año y los próximos. Ya regresamos. Bueno, el Fondo de Protección de Lisiados y Discapacitados a consecuencia del conflicto armado nace en 1994, haciendo la cuenta son 23 años. Sin embargo, yo quisiera, doctor, que usted me analizara, usted conoce ese antes de Foprolid y a partir del primer gobierno del cambio en 2009 con el presidente Mauricio Funes y ahora con el actual presidente Salvador Sánchez Serén, ¿cómo mira usted esa transformación de un fondo que ya nos ha contado a lo largo de la entrevista, ese otorgamiento de créditos, esa reinserción, ese laboratorio hermoso de órtesis y prótesis? ¿Cómo valora usted estos logros y esta transformación en 8 años de los gobiernos del FMLN? Bueno, la evaluación, y siendo sumamente objetivo, sin pecar tampoco de abusivo en este caso, sí, definitivamente lo que yo llamo la reflexión es facilito. ¿Cómo olvidar? ¿Cómo olvidar que solamente pagaban pensiones y no se interesaron en la salud mental, por ejemplo, ni en la rehabilitación integral de las personas con discapacidad? No pensaron nunca en que era un ser biopsicosocial que necesitaba incorporarse a la vida productiva del país, sobre todo los que venían del conflicto armado, tanto de Fuerza Armada como FMLN. ¿Cómo olvidar ese edificio inaccesible que se tenía? ¿Cómo olvidar que se quitaban las pensiones, se bajaban los porcentajes de discapacidad? Hoy actualmente es imposible que alguien baje en su rango de discapacidad o en su pensión. ¿Cómo olvidar que excluían a todo aquello que olía al lisiado del FMLN? No les permitieron nunca las evaluaciones solamente por afectaciones mentales, eso a partir del 2010 que pudo implementarse. Hay personas beneficiarias de Foprolid que nunca tuvieron una herida, una lesión física, pero sí de su afectación del estado mental por haber estado detenidos, torturados o simplemente sometidos a diferentes amenazas. Presenciar una masacre, por ejemplo, que más afectación de una salud mental, ¿no? Entonces todo eso sí a partir del 2010 sí se ha ido incorporando,
y hemos ido pensando realmente en el espíritu de protección de esta ley. Se adquirió el nuevo edificio, se consiguió el laboratorio de prótesis, se ha contratado personal calificado que ha hecho clic con la administración superior, hemos dado estabilidad laboral, porque eso es importante decirlo. No es cierto lo que manejan los medios de desinformación, que las grandes cuotas del FMLN hacia las instituciones. Ha habido una contratación transparente totalmente, y en los últimos meses, años, a través de empleos públicos del portal de transparencia de la Secretaría, hemos ido haciendo las contrataciones, es decir, no es ninguna cuota política, el personal de Foprolid da fe de ello, y eso nos ha permitido contar con un personal muy entregado a sus labores, haciendo realmente una planificación estratégica y una ejecución de los programas muy eficiente, de forma tal que hemos sido reconocidos en transparencia, en el manejo del acceso a la información, hemos sido premiados en el manejo de archivo institucional, de la página web, de eficiencia energética, prácticamente en todas las áreas. Únicamente no nos dan por el laboratorio de prótesis porque no hay una entidad que califique y premie a estas instituciones, porque pero sabríamos que lo ganamos. Doctor, ¿y cuáles son las próximas proyecciones que ustedes tienen entre manos para que Foprolid siga avanzando? Sí, bueno, hay una que es eminentemente administrativa y que todas las instituciones públicas y privadas aspiran, y es a tener una certificación de calidad. Ya se hizo 9001, estamos también con la Carta Iberoamericana de Gestión de la Calidad, estamos haciendo todo un esfuerzo en ese sentido para que quede certificada realmente la institución, que todos sus procesos son realmente los indicados y que se cumplen todos los indicadores propuestos. Eso posiblemente la población beneficiaria no lo vaya a percibir, pero sí es un crecimiento, es una madurez institucional que queremos lograr. De igual manera, estamos en ruta también, hemos contratado una nueva persona en el departamento de proyectos, que tenemos muchas iniciativas en esta área para gestionar recursos de cooperación, tanto en aspectos productivos como en aspectos de salud. Pensamos implementar ya un programa agresivo de atención al adulto mayor. Esta población nuestra ya va también a ser personas adultas mayores. El promedio ya anda un poquito más arriba de los 50 años. Es una obligación nuestra ya pensar en atender a adultos mayores y adultas mayores. Y pensamos también darle mayor impulso también a los programas de reinserción, de créditos, de salud mental, porque el resto ya son cuestiones que la ley determina. El pago de la prestación económica, de las pensiones mensuales, ya lo determina la ley. La proyección que tenemos, lo vuelvo a repetir, para que la población beneficiaria lo perciba. Nosotros somos un fondo de verdadera protección y vamos a seguir gestionando que cuando haya un incremento al salario mínimo, automáticamente la pensión vigente sea la relacionada con el salario mínimo. Las proyecciones nuestras van dirigidas a consolidar estos esfuerzos, a crecer realmente la familia de nuestros beneficiarios, a mejorar su calidad de vida y ser, como menciona también la misión y visión que desde el 2010 pudimos elaborar con tu ayuda, María Teresa, ¿verdad? Ser recordados realmente en el futuro, ¿verdad? Como las administraciones que dieron el verdadero trato de calidad humano y de proyección realmente como grupo familiar, entendido como tal, las necesidades de la persona con discapacidad, ser recordados de esa manera, como quienes proyectaron realmente hacia el desarrollo de sus vidas. Doctor, nos preguntan en redes sociales cuáles son formas de contacto con Foprolid para hacer consultas, para también resolver dudas, sugerencias. Si nos da la dirección. Sí, bueno, lo primero que podemos decirles es que tenemos una página en Facebook, de Fondo de Protección de Lisiados. Foprolid. Y pueden accesar a ella. Tenemos nuestra página web también, pero de igual manera nos pueden llamar al número 2133-6200, 2133-6200, el conmutador. Pueden ahí hacer las consultas o visitarnos en nuestra oficina central,
que está sobre la Alameda Juan Pablo II. Esto está para ubicarse más fácilmente frente al portón principal de la Alcaldía de San Salvador, en un edificio que antiguamente era el Ministerio de Trabajo. Ahí nos pueden ubicar, es un edificio de 3 plantas. Y también tenemos oficinas en Chalatenango y en San Miguel, que esas de igual manera las inauguramos en el año 2010, sumamente exitosa. Ya todo ese grupo de población del Oriente ya no viene a San Salvador. Y cualquier consulta que puedan hacer o presentarse a estas 3 oficinas, con mucho gusto podemos aclararlo, porque es importante decirlo, para las personas con discapacidad a consecuencia del conflicto armado, el censo todavía está abierto. De hecho, hemos hecho algunas extensiones, hemos ido a Belice, hemos ido a Suecia a hacer evaluaciones de personas con discapacidad residiendo en estos países, y afortunadamente ya han sido incorporados al sistema de pensiones. Sabemos que en Estados Unidos hay otros grupos, mayoritariamente de la Fuerza Armada, que se nos han contactado. De igual manera, sin discriminación de ningún tipo, estamos como equipo de trabajo de FOPROLID dispuestos a ir al encuentro de estas personas que tienen el derecho también de recibir los beneficios de esta ley. Claro que sí. Voy a repetir el teléfono: 2133-6200, la página de Facebook, @FOPROLID, y la página web www.fondoliciados.gov.sb. Repito, www.fondoliciados.gov.sb. Bueno, doctor, pues agradecemos mucho su presencia. Un mensaje en este año de Cultura de Paz para nuestra audiencia. Bueno, definitivamente FOPROLID es la expresión más clara, la expresión de solidaridad, de reencuentro de 2 fuerzas anteriormente enfrentadas. Ahí hay un ejercicio todos los jueves que hay reunión de junta directiva, hay un ejercicio de reconciliación que todavía se va consolidando. Hay algunos indicios de repente que se pierde la ruta, pero definitivamente este es un esfuerzo de país, hay que entenderlo así como tal. No puede ser que las instancias, los tanques de pensamiento y otros, nunca vean ni siquiera el vaso medio lleno. Esta institución es un ejemplo más de muchas del gobierno central y autónomas, que estamos en un camino definitivamente de éxito. Somos instituciones que no tenemos ningún tipo de reparo ni de la Corte de Cuentas ni de las auditorías externas. Estamos ejecutando muy satisfactoriamente y no tenemos nada que ocultarle a la población. Están abiertos todos nuestros archivos y por supuesto nunca nos van a calificar ni sacarnos en las 8 columnas de esos periódicos o salir en esos canales, pero así como FOPROLID, que seguimos contribuyendo en este esfuerzo de la cultura de paz, también el resto de instituciones de gobierno, que muy bien Gente Ve les da esa oportunidad. Seguiremos dando la batalla, es un gobierno con estricto enfoque social y así vamos a seguir trabajando. Gracias por la oportunidad. Bueno, el doctor Marlon Mendoza Fonseca, gerente general de FOPROLID, aquí tiene las puertas abiertas en Gente Ve, porque usted necesita tener a quienes están al frente de las instituciones conociendo lo que hacen. Gracias por su sintonía. El día de mañana a las 7 de la mañana esta entrevista en retransmisión, y a las 7 de la noche no se pierda, por favor, Gente Ve Opiniones. Hasta mañana.